el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Pues seguimos aquí en el Magazine Guillén al Día. Tenemos un apartado hoy dedicado a la salud con nuestros compañeros de Creada, Rocío y Miguel Ángel. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Bueno, un verano que tenemos por delante. Ya algunos estarán de vacaciones, otros pues supongo que estarán contando los días que les falta. Y hoy hablamos de vacaciones, pero desde el prisma de la familia. Sí, de esa parte de empezar a vivir el verano sin los hijos, ¿no? Cómo afrontar el tiempo sin ellos, porque durante el curso escolar el periodo sin los pequeños suele ser más reducido, pero cuando llegan las vacaciones de verano suelen ser periodos más amplios, a veces semana alterna, a veces 10 días, a veces quincena, y eso remueve mucho, ¿no? Sobre todo si es el primer verano. Si es el primer verano es el peor. Siempre el primer año después de una separación todo es nuevo y son las primeras veces que hay que hacer frente a esta situación. Y las segundas veces nos dan la oportunidad de intentar hacerlo mejor que la última vez, ¿no? Nosotros siempre decimos que aquella situación que no nos haya beneficiado en el verano anterior tenemos que reorganizarlo diferente para poderlo aprender. Y aquello que nos funcionó, mantenerlo, pero aquello que no nos funcionó, modificarlo, no quedarnos en la inercia. Vale. Así que vamos a verlo con ello porque duele mucho, pero también puede haber una oportunidad. Y aquí me viene a la mente una persona que hace poco me decía, mira, a mí no me hables más de oportunidades a través del dolor, porque yo no fui madre para separarme de mis hijos y es que yo no quiero esto. Claro, yo me reía cuando me lo dijo además con mucha arte, mucha gracia, y le salió muy de las tripas. Y claro, nadie nos emparejamos y tenemos hijos e hijas con una pretensión de en algún momento dejar de estar con ellos, sino es en la adolescencia, después de ella. Cuanto más pequeños son, peor llevamos el separarnos de ellos. Y es normal, duele muchísimo. Pero claro, ¿qué hacemos, no? ¿Vale? Pues quédate en la negación en cuanto a que esto no es lo que tú quieres, esto no es lo que tú deseabas y en la frustración. Entonces tenemos la opción, porque gozamos del libre albedrío, tenemos la opción de quedarnos en el lamento y en el victimismo y en la pataleta de esto no es lo que quiero. Lo veo en consulta cuando hay personas que llegan, que llevo 4 años separada y por favor ayúdame. Vienen a Creada buscando no quiero seguir sufriendo más. Y lo que hay en la inmensa mayoría de estos casos, no en todo, pero lo que hay en la inmensa mayoría es que hubo un tiempo en el que decidieron quedarse ahí. No es una elección consciente, pero sí desde el lamento, desde el no transgredir la situación para poder aceptarla. Claro que aceptar algo así de separarnos de los niños es muy difícil y hay una parte en la que necesitamos tener el derecho a la pataleta, necesitamos llorar, necesitamos enfadarnos, necesitamos mostrar la frustración y todo eso es necesario, pero debe de tener un tiempo limitado. Entonces hay una parte en la que nos toca reconocer que hay que transitar el dolor. Mira, justo ayer me estoy acordando, me emocioné con una mujer en la sesión de valoración que me explicaba una situación que estaba viviendo 10 meses después de la separación y me decía, yo solo quiero que me quites este dolor. Quiero dejar de sentir dolor porque no puedo más, me duele demasiado. Claro, entonces yo me emocionaba con ella lloraba y yo le explicaba que la entendía, que la abrazaba, bueno, fue muy bonito y después le decía, hay una parte en la que te podemos acompañar a llevarlo mejor, te podemos acompañar a que pase antes, pero no te vamos a quitar el dolor, porque es que el dolor es necesario para sanar y es que el dolor tiene que ver con ese proceso propio de aceptación, para que haya un momento en el que podamos florecer. Yo digo que la separación es como un camino en esa rosa, que el tallo de la rosa, no sé si os habéis fijado, es liso y si lo acariciamos es muy suave, lo que pasa es que tiene espinas, tienes que acariciarlo con cuidado. Y después cuando llegas al capullo está la flor que huele bien, que es preciosa, que es muy suave, muy frondosa. Pues esa es la separación, para llegar a la aceptación y ese momento de florecer
hay que atravesar ese camino de espinas. Y eso, el dolor hay que aprender a sentir. Lo que pasa es que cada vez nuestra sociedad nos lleva más, nuestro sistema, a evitar todo lo que sea malestar. Y no podemos hacerlo ni debemos. Sí podemos, en verdad, pero al final ha costado un precio muy caro. Entonces la primera parte es aceptarlo. Tiene que ver con eso y tiene que ver también con algo que creo que es importante que no podemos olvidar, y es que somos los seres humanos que somos, no en gran medida, sino verdadera y profundamente por las heridas y por el dolor que hemos transitado. Nadie, cuando se le hace una pregunta de cuáles han sido los momentos vitales que te han transformado o en los que más has crecido, nadie habla de un momento de celebración, ni habla de un momento placentero. Donde verdaderamente crecemos es ante la adversidad, donde verdaderamente nos hacemos los seres humanos que somos en el día a día, es precisamente a través de estas experiencias dolorosas. Lo que pasa es que ciertamente es muy desagradable y es natural intentar evitarlo y sobre todo reducirlo. Hay también un aspecto que yo quiero también señalar, y tiene que ver con alejar la exigencia de cuánto tiene que durar verdaderamente. Rocío lo ha dicho bien, no puede eternizarse, tiene que tener un tiempo, pero ese tiempo varía, ¿vale? Porque muchas veces nos preguntan que, bueno, vale, pero yo ya llevo 6 meses, ¿esto cuándo va a terminar? Bueno, pues hay quien le dura 3 meses, hay quien le dura 6 meses y hay quien le dura 2 años. Y eso no lo convierte ni en más lícito ni en menos importante, simplemente tiene que ver con el proceso de cada uno y con personas que tienen la capacidad para aceptar más desarrolladas y otras personas que, dependiendo del proceso, cómo ha sido, cómo lo han vivido y de las heridas, sobre todo anteriores que tenemos, que toca, pues cuesta pues más dificultad que en otras ocasiones, pero es algo que hay que tener en cuenta. Al final, cuando decimos que es una oportunidad, y aunque esta persona nos decía yo no quiero hablar más de oportunidad, hacemos referencia a que si lo sabemos aprovechar vamos a salir fortalecidos y fortalecidas de ahí. Y esa fortaleza nos va a acompañar para el resto de nuestra vida, si lo sabemos aprovechar. Y aprovecharlo no es más que, primero, como estamos diciendo, transitar el dolor y después transformarlo en algo que verdaderamente construya. Porque se nos olvida muchas veces que tenemos unas criaturas, hijos e hijas, que van a aprender de nosotros no solo por lo que le decimos o no solo por lo que experimentamos, sino con la manera en que tenemos de procesar precisamente eso que estamos experimentando. Y aprenden a través de las neuronas espejos por el ejemplo que les damos. Y entonces muchas veces apelamos a que esa fuerza que en muchas ocasiones nos flaquean, es más fácil tirar de ellas cuando pensamos en que no es un trabajo que hacemos solo para nosotros, sino también precisamente para nuestros hijos y nuestras hijas. Y en la medida en que tenemos la capacidad de superar este tipo de situaciones más complicadas, estamos también liberando a nuestros hijos y a nuestras hijas de la necesidad de volver a tocar esas mismas heridas que nos están tocando a nosotros, que, como solemos decir, no tienen que ver únicamente con la separación, sino con cuestiones anteriores, muchas veces relacionadas con la infancia. Por eso es importante entender que es una oportunidad para girar la mirada hacia adentro. Lo que pasa es que, claro, en el caso de las madres, siempre lo digo, cuando nos convertimos en madres perdemos nuestra identidad propia porque nos desvivimos por ello y conocemos sus necesidades, sus deseos, sus preferencias al dedillo, y las nuestras las relegamos no a un segundo plano, sino a un plano inexistente. Y ahora es el momento de traer al presente todo aquello que dimos de lado de nuestro propio ser, de quienes realmente somos. Ahora es el momento de recuperar aquellas aficiones, aquellas cuestiones que habíamos dejado de lado, pues yo recuerdo que aprovechaba para recopilar las fotos, para seleccionarlas, imprimirlas y sacarlas en álbumes, y le iba haciendo el álbum anual, que ahora tengo en verano otra vez, aprovecho para cuando estoy sin ellos para hacerlo, el del año pasado. Y es el momento de retomar pues la bici, el baile, el canto, aquello que nos gustaba, el momento de retomar las relaciones con aquellas amistades que con la maternidad y la vorágine pues nos hemos ido desvinculando, pero que queremos volver a retomar. Es decir, tiene que haber un periodo de reconocer que esto es dificilísimo a veces, pero que también es una oportunidad para
una misma, para reconocerme en quién soy. Porque yo aquí quiero lanzar una pregunta y es, ¿qué harías este verano si no tuvieras que demostrarle nada a nadie? ¿A qué me refiero? Que muchas veces hay una especie de luto que guardamos como madres sacrificadas, madres infelices, porque es una forma muy inconsciente de mostrar lo mucho que quiero a mis hijos. Y los quiero tanto que no puedo estar bien sin ellos. Cuidado, porque esto está muchísimas veces en el inconsciente y muchas veces si no tuviéramos este perjuicio del sesgo de género que vivimos las mujeres madres, a lo mejor no lo llevaríamos tan mal si fuéramos más libres. Entonces es momento de empezar a ganar parcelas de libertad, porque hay que romper con esos ideales de maternidad sacrificada. Si me lo estoy pasando bien, ¿soy mala madre? No, si te lo estás pasando bien, eres una persona excelente, igual de buena madre, al revés. Incluso podríamos, si quisiéramos hacer juicio, juzgarlo como qué bien que en tus espacios de no ejercer los cuidados diarios, sino te das espacio para ti, para cuidarte y así estar más nutrida para cuando vienen con tus hijos. Porque el mandato de estar presente 24/7 nos cuesta muy caro cuando nos separamos y estamos sin nuestros hijos, porque es como que perdemos valía como madre y entonces como mujeres, porque socialmente las mujeres fuimos reconocidas como válidas en tanto en cuanto fuéramos madres. Por lo tanto, tenemos que mirar siempre de dónde venimos y el lugar que ocupamos en el contexto social y cultural para entendernos en los pensamientos, en los mecanismos que tenemos. Porque si no le ponemos luz, no somos conscientes, se unen dos cosas. Uno, el dolor propio, que es natural, y repito, natural, sentir ese dolor. Y por otro lado, el sacrificio, no es el sacrificio, es el sufrimiento que le añadimos por todas estas cuestiones que vienen del sesgo. Entonces, estar sin ellos no es desamor, es una forma nueva de amar, donde puedo seguir amándoles, puedo seguir estando conectada a mis hijos. Lo que pasa es que no compartimos ese plano físico. Lo que puede doler, sí, pero también hay una realidad que sentimos alivio. Y ese sentir alivio genera mucha culpa, porque es como cuánto lo echo de menos a mis hijos y que a gusto estoy sin ellos. Y esa parte de que a gusto estoy sin ellos no nos convierte en peores madres, simplemente es que estamos atendiendo nuestras necesidades, nuestros deseos y nos estamos ocupando de nosotras. Y cuando, por ejemplo, pasa el periodo de vacaciones en las que no estás con los niños, aquí también en esas llamadas de teléfono o en esas conversaciones que se tienen con ellos también habría que ver de qué manera lo hacemos. Claro. Porque también puede ser que seamos de ¿y qué has hecho hoy? ¿Y qué has comido? ¿Y qué no? Claro, sí, que seamos... Ahí, mira, es muy interesante eso, porque en realidad tiene más que ver con el vacío propio que sentimos que con la necesidad de los hijos. Es decir, de alguna manera se nos pone por delante todo lo que el revuelo emocional que estamos sintiendo, la soledad, la carencia y el vacío que sentimos porque no están con nosotros, que se nos pone eso por delante, no digo que nos ciega, pero de alguna manera lo ponemos por delante y entonces empezamos a hacer todo ese tipo de preguntas que en el peor de los casos se convierte en un interrogatorio incómodo y por el que los mismos niños no quieren después, sobre todo cuando son pequeños, no quieren ni siquiera ponerse al teléfono. Efectivamente, ponerse al teléfono. Yo creo que ahí la oportunidad tiene que ver con identificar ese vacío, ¿no? Y ver en verdad qué estoy tratando de llenar a través de ese espacio y de ese lugar. Y al final toca en esa conexión con nosotros mismos, bueno, pues un trabajo que muchas veces no nos apetece y que tiene que ver con volvernos a enamorar de nosotros y de nosotras. Y enamorarnos a veces cuando hemos pasado por una situación tan dolorosa como una separación no es algo que apetezca, porque además no es un momento en el que nos queremos a nosotros especialmente. Entonces exige esa parte de, bueno, no sé si de esfuerzo, pero verdaderamente es un ejercicio muy saludable, porque efectivamente es como esta oportunidad yo no la quería de tener tiempo para mí, pero verdaderamente la vida lo que me está poniendo por delante es eso, ¿no? Y no proyectar sobre las criaturas en cualquier momento, como en esos de las llamadas y demás, o cuando los cogemos, que hemos sentido añoranza y de alguna manera lo vertemos ahí, sino tomar conciencia de eso, de que tiene que ver con un vacío propio, personal, y que hay otra serie de posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante, sobre todo de cara a las familias que nos están escuchando y a las personas, el que les demos algunas recomendaciones de qué se puede hacer en ese tiempo
Sí, yo diría que en lugar de llenar el tiempo, diría de honrarlo. O sea, de lo que más nos quejamos en la cotidianidad del curso escolar es de no me da la vida, no tengo tiempo. Bueno, ahora lo tenemos. Entonces, momentos de honrarlo y de poder verlo como un regalo que sí, que no, que la mayoría de veces no hemos buscado, que nos hemos encontrado. Bueno, pues ya está. Entonces toca llorarlo en una parte y en otra honrarlo. ¿Y qué podemos hacer? Pues viajes o escapadas en soledad, no por huir, sino por encontrarse. Hace justo una mujer de la semana pasada, la que acompaño, va a hacer por primera vez en su vida un viaje sola, porque bueno, en un grupo, pero no conoce a nadie, ¿no? Ella se ha propuesto que va a hacer todas aquellas cosas que siempre ha querido hacer sola, pero nunca ha hecho por vergüenza. Entonces, bueno, pues fue un día al cine sola, ha ido a comer sola, ahora va a hacer este viaje. Bueno, me parece que es un gran ejercicio porque es lo que nos va dando cuenta de que somos capaces y así dejar de utilizar a nuestros hijos como un tapón de ese vacío. Retomar algo creativo que quedó aparcado o algo deportivo, algo que nace de esa actividad que en la infancia nos encantaba hacer, ¿no? Yo ahora estoy recordando, yo le llamaba petit pois, mi hijo pequeño me dice que es medio punto de cruz. Bueno, pues él lo está haciendo por una actividad escolar y a mí me ha reconectado con aquello en la infancia que me encantaba. Y estoy deseando este verano ponerme a ello, ¿no? Entonces aquellas cosas que nos gustaban, vamos a hacer ese viaje introspectivo de lo que nos encantaba, vamos a recuperar esas amistades adultas, reactivar esos vínculos, empezar terapia o alguna actividad terapéutica que pueda ayudar. Es un buen momento para no hacer este camino en soledad. Yo recuerdo que el primer verano, y es verdad que, bueno, para mí el primero como madre separada fue muy fácil porque se fueron muy poco tiempo con su padre por circunstancias que se dieron, porque nos separamos muy al inicio del verano y bueno, fueron circunstancias que mandaron. Pero el siguiente, que era mi segundo verano como separada, fue el primero que topé con la realidad. Y recuerdo que a mí era como que llegaba un momento en el que el día me faltaba el aire y hablar con mis hijos me daba oxígeno. Y era esa bombona de oxígeno que podía mantener hasta la siguiente llamada, que cuando hay personas que no pueden hablar con sus hijos porque la madre o el padre lo impide, evidentemente se les pone más difícil. Y estas personas, ahora después le hago una recomendación, ¿no? Y a veces también toca simplemente descansar, tirarme al sofá y hartarme de llorar. Esto también hay que darle este espacio, pero siempre hay que buscar evitar utilizar a los hijos como ese tapón en la distancia, con mensajes, con comparaciones con otras familias, las que yo veo completa y la mía está rota. Es como en la estampa de una familia que va pasando en la playa parece familia feliz, pero si te vieran a ti paseando con tu ex cuando estabas en crisis también lo parecía. Entonces cuidado con no proyectar, ¿no? Y no alimentar esa fantasía de lo que podría haber sido. Es muy importante todo eso. Y a partir de ahí, pues recomendaciones, ¿no? Sobre todo a estas familias que el otro progenitor impide, las llamadas diarias, que debe hacerse una diaria, no más. Que si no estamos atosigando a nuestros hijos, pues escribir un diario durante el verano, escribirles un cuaderno a los niños donde les vamos contando todo aquello que quisiéramos decirle y no podemos. Y tal vez de mayores, con 20, con 30, con 40 años, podamos entregarles esos diarios. Pero hay que darle salida a ese dolor, a esa frustración por no poder tener ni ese contacto. A quienes sí podemos tener contacto, ese diario siempre va a ayudar. Hablar con alguien de confianza, pero no para que nos alimente la visión negativa, sino simplemente para desahogar. No nos quedemos con todo lo que duele y sobre todo no tomar grandes decisiones desde el vacío, sino dar espacio para llorar, dar espacio para hablar, para darle salida, pero nunca para tomar decisiones trascendentales. ¿Y cómo pueden hacerse esas conexiones con los niños para que nutran y no te sientas luego peor? Porque también puede pasar que cuando hablas desde la distancia acabas sintiéndote peor o como que no te ha servido a lo mejor esa conversación que hayas podido tener con los pequeños. Claro, porque ahí lo que estamos teniendo es una expectativa de que al hablar a mí me sirva, pero si les llamamos y ellos están, me lo invento, en la playa, jugando en la orilla, y papá le llama, ven, que te está llevando mamá al teléfono, y le estamos sacando ese espacio de juego, que su atención ahora está puesta en la orilla, para atender a mamá,
con una conversación que por ser pequeños, bueno, pues no es especialmente placentera, la conversación que va a tener de, venga mamá, termina rápido que yo lo que quiero es irme a jugar. O sea, su actitud va a ser esa, aunque no lo diga de esta manera. Y nosotras es muy fácil que nos quedemos rotas desde, mi hijo no me quiere. Claro, ahí estamos teniendo la expectativa de encontrarme con mi hijo. Debemos tener conciencia de qué edad tiene, en qué momento del día le estamos llamando, que desconocemos lo que está haciendo y es muy probable que esté haciendo algo mucho más interesante en su mundo infantil de juego que ahora tener que coger el teléfono y atender a mamá o a papá. Entonces debemos ponernos en su piel y que esa llamada no la hagamos desde la expectativa de que a mí me nutra y me sirva para estar mejor. Entonces estamos utilizando sin darnos cuenta a nuestros hijos, sino que esa llamada la hago desde ese lugar de quiero que mi hijo sepa que aquí estoy por si le apetece hablar. Y ya está, entonces yo me conformaba con escucharle el alivio porque ya le escucho, ya sé que está vivo, ya sé que está bien, y es como, venga, respiro. Lo que pasa es que hay de forma natural, pero no biológico, sino por el contexto cultural en el que hemos crecido, de forma natural tendemos al control porque la carga de los cuidados ha estado en nuestras manos. Entonces, claro, cuidar tiene que ver con controlar qué ha comido, qué no ha comido, cuidamos las horas de sueño, cuidamos 1000 cosas en el día a día y de repente no estamos con ello y desconocemos qué ha comido, cuántas horas ha dormido, si tiene moco o no tiene moco, cómo va de la fiebre, cómo va de las picaduras de mosquito. Desconocemos tanto que es súper difícil aceptar esto y esa es la parte que más nos cuesta y más importante. Por eso, en lugar de quedarnos en la sensación de vértigo, de vacío, de que estamos al borde de un precipicio porque desconocemos mucho la vida de nuestros hijos, es parar y girar la mirada hacia el otro lado, que es donde en un lado es el precipicio del no sé y al otro lado tengo todo una montaña inmensa que es mi propia vida como ser humana. Y entonces de eso sí me puedo hacer cargo. Entonces no es me quedo con el vacío y tengo que aprender a vivir con este vacío. No, gira la mirada y ocúpate de toda esa parcela que eres tú. Porque muchas veces dejamos de existir en nuestra propia vida. Entonces, ¿existes en tu propia vida? Ocúpate de empezar a existir en tu propia vida. Tu rol de madre es solo uno de tus roles en la vida. El más importante, pero es solo un rol. Tú no eres madre, tú no eres... define. Claro, efectivamente. Entonces, eso es lo que necesitamos empezar a ocuparnos para encontrarnos con nosotras y entonces relacionarnos con nuestros hijos desde el privilegio de verles crecer y poderles acompañar en la vida, pero no desde sentir que su vida es mi vida, porque entonces estamos totalmente perdidas. Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Eso pasa muchísimo. Así que se nos plantea un retiro. Bueno, mira, hay un mini espacio de burbuja de mini retiro que es el libro Separada, que si es el primer verano como madre separada o padre separado lo recomendamos muchísimo y si es el segundo o el tercero pero no lo llevamos bien, leerlo va a ayudar porque es ese espacio. Hace poco una persona nos decía, es como hablarle a mi mejor amiga. Dice, es magnífico, dice, me lo he terminado, me daba pena, no quería que terminara, dice, me lo voy a seguir a releer porque me siento muy acompañada. Bueno, pues una especie de mini retiro es el libro Separada. Muchas gracias, Rocío Miguel Ángel, que tengáis buen verano. Igualmente. Bueno, buen verano, pero en julio y en agosto seguimos en Creada Operativos, así que seguimos el equipo al completo y la sesión de valoración siguen abiertas para que en julio y en agosto podamos seguir acompañando y aliviando corazones. Eso es una gran burbuja, ¿eh? También un gran flotador. Hacemos una pausa, gracias, hasta la próxima. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.